todos, aquí Valeria. En esta ocasión les vengo a hablar sobre las principales corrientes filosóficas que aparecieron en el mundo durante la Edad Media y moderna, y junto con ellas una serie de filósofos que han venido a enriquecer el pensamiento universal, debido a que son personajes muy particulares. Hoy les vengo a presentar un poco más sobre sus vidas, postulados y obras. Inicio preguntándoles, ¿existen leyes que gobiernan el universo? Nos remontamos a la Edad Moderna. Fue la tercera época de la historia universal, de corta duración, pero sorprendente y brillante en adelanto material e intelectual. Sus principales momentos son el Renacimiento y la Ilustración. Del primero se dice que fue un movimiento de revitalización cultural. De aquí nos introducimos al humanismo, donde uno de sus máximos y más refinados representantes Fui yo, Erasmo de Rotterdam. Me presento ante ustedes como un simple, erudito, hombre culto, enamorado de la antigüedad y preocupado siempre por el estudio de las disciplinas en el campo del saber, atraído continuamente por la filosofía de Platón. Este movimiento, el ideal, es un hombre completo, armónicamente desarrollado en lo físico e espiritual, que no limita el saber, sino que se abre al campo universal. Nací en 1469 en Holanda. Obtuve una buena educación impregnada de estudios, de literatura, al igual que lenguas grecolatinas, propias del humanismo. Al morir, mi padre ingresó a un convento con los agustinos de Stein. Recuerdo cómo habían estrictas reglas de sumisión, así como el absoluto dogmatismo y la total impermeabilidad ante cualquier innovación entre la formación cultural. Es así que en 1492 tomé hábitos monacales y en el siguiente año empecé a trabajar como secretario del Orismo Cambrai. Esta posición me permitió realizar numerosos viajes a Francia, Bélgica, Italia e Inglaterra, logrando relacionarme con la mayoría de los centros humanistas de Europa. Logré un doctorado en teología. Propuse un mensaje optimista para el hombre y el mundo. Creo en las posibilidades del ser humano. Soy reconocido en Europa no solo fue por mi labor como lingüista, sino por plantear la renovación del cristianismo, logrando en la actualidad ser figura del humanismo cristiano. Mi propuesta es la filosofía Christi, donde realizo una crítica al catolicismo. Propongo la racional del hombre, la recuperación de las lenguas, la función principal de la institución eclesiástica y la moralización de la vida política. Para mí, la guerra es esencialmente antihumana, tanto que recurrí a las cartas y libros, tratando de influir en los gobernantes para que detuvieran la guerra. Renové sistemas de enseñanza mediante la publicación de gramáticas. Creé escuelas como la de las 3 lenguas en Lovaina. Tengo enseñanzas basadas en el amor y la pureza, de las costumbres como un modo de contrarrestar los defectos de descomposición moral que afectan a las instituciones religiosas. La educación humanista debe impartirse a los niños desde los primeros años de su vida, aprovechando su enorme plasticidad y su prodigiosa memoria. Nunca acepté el aprendizaje mecánico. Siempre enseñé como si fuera un juego y no una penalidad, como algunos pedagogos que así lo hacen. La esencia de la felicidad consiste en que aceptes ser lo que eres. La guerra solo es buena para aquellos que no la han experimentado. Mas no solo el humanismo abarca el Renacimiento, también lo hizo el racionalismo. Ahí se afirma la razón como única fuente de conocimiento, rechazando la idea de los sentidos, defendiendo así las ciencias exactas. Toda persona seguidora de esta corriente considera la realidad como intangible, como yo, René Descartes, considerado como el padre del racionalismo. Lo que caracteriza al racionalismo es la afirmación de la razón, como única fuente de conocimiento, pero que rechaza la idea de los sentidos, ya que nos pueden engañar. Defiendo profundamente las ciencias exactas, en específico las matemáticas y las ciencias. Poseemos conocimiento nato, es decir, que simplemente nos acordamos de lo que ya sabemos. La realidad es intangible. La razón es la vía para acceder a todas las verdades universales. Es de ahí donde se desprenden los demás sentidos del conocimiento, de la ciencia misma. Nací el 31 de marzo de 1596 en Francia. Mi familia era de baja nobleza, por eso fui criado por una nodriza debido a la muerte de mi madre. Estudié medicina y derecho. En 1618 viajé por primera vez a Holanda. De ahí se definieron muchas cosas en mí porque a partir de ese viaje creé conocimientos nuevos. En Alemania casi muero por una estufa, pero gracias a ellos tuve una visión que me va a llevar a lo que quiero conseguir, la verdad absoluta. Que tanto soy considerado el padre de la filosofía analítica. Tengo un tratado de metafísica sobre el alma y Dios. De ahí se toma como arma contra el ateísmo y la física. En 1943 conocí a Elizabeth Bohemia, que me adopta como director de conciencia, y de ahí profundicé enormemente en la moral y opiniones políticas, para luego publicar mi libro Las pasiones del alma.
El método cartesiano es uno de mis postulados más conocidos, porque de ahí dudé absolutamente de todo en el mundo, incluso de si estaba despierto, porque podría ser que un demonio maligno me estuviera engañando. Llegué a la conclusión que si algo es de lo que debía dudar, era lo que realmente estaba dudando. Estoy tan orgulloso de mi frase más característica, cogito ergo sum, que significa primero pienso y luego existo, luego de describir mi pensamiento, que es mi única razón de ser. A continuación, expongo mis 4 reglas. La primera de esas reglas contiene el germen de la famosa filosofía cartesiana. Esta se divide en 2. Las ideas centrales, que siempre he pensado que si queremos conocer algo, debemos siempre evitar la impulsibilidad y el equilibrio. Una vez evitados, debemos seguir con claridad, percibiendo de forma general y ocultar conocer causas o defectos, es decir, su distinción. El conocimiento y siempre un análisis entre 2 síntesis. Ahora quiero centrarme en la intuición y la deducción. Considero una de mis mayores aportaciones que la intuición es el método y la función misma de la educación, y que la deducción es uno de los pasos del descubrimiento inmediato, y una creación que aportó ideas de una deducción hecha de intuiciones que mediante ideas claras y distintas. Una de las primeras puertas cartesianas se refiere a la relación que hay entre lo infinito y lo finito, mi axioma que considero indiscutible. Es cosa manifiesta y evidente que debe haber por lo menos tanta realidad en causa y eficaz y total como en su efecto. Dios infinito debe ser la causa de lo finito del mundo y de los hombres. Pienso que ser perfecto no significa conocer la perfección, porque si yo me hubiese creado me hubiera puesto todos los atributos y perfecciones que existen. Sería obvio que yo me los hubiera otorgado. Pero es imposible que yo me hubiera autocreado. Con respecto a la segunda, es imposible pensar que yo soy fruto de mi propia creación, de tal manera que podemos decir que el ser totalmente perfecto es Dios. ¿Cuál es el mundo que la existencia de Dios garantiza? Sin duda no se puede variar. La extensión y el pensamiento. Considero que toda la realidad está hecha a base de 2 sustancias, espacio y pensamiento. Estos aparecen en el hombre y son el cuerpo y el alma. El cuerpo pertenece a la sustancia espacial y las almas a la sustancia espiritual. La filosofía cartesiana trata de la separación del cuerpo y el alma, y propongo que el alma no depende del cuerpo y que si es una sustancia independiente es también inmortal. Sin duda, el señor Descartes me dejó con muchas dudas, pero bueno, dejemos a un lado el Renacimiento para encontrarnos en una época histórica iniciada a finales del siglo XVII, hasta el inicio de la Revolución Francesa. Hablamos de la Ilustración, con declarada finalidad de disipar tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Así es, queridos amigos, el siglo de las luces. Se buscaba la verdad científica y se basó en la razón para explicar la realidad del mundo, en un ambiente de autonomía y libertad de razón individual, presentando las siguientes ideas y principios: empirismo, criticismo, deseo de conocimiento, utopismo, progreso y felicidad y reformismo. Un viaje hasta Suiza nos ilustrará a uno de los filósofos más conocidos de este movimiento. Con ustedes, damas y caballeros, Rousseau. Hola, yo soy Jacobo Rousseau. Nací en 1712. Fui criado por mi papá y mi tía. Soy católico, soy fiel seguidor del estudio autodidacta. Tengo 5 hijos. Trabajé un tiempo como cantor y maestro de música. Siempre he considerado esta civilización indigna, por lo que mantengo una postura en contra de sus artificios. Pienso que las artes y la ciencia son un adorno de las sociedades civilizadas, que evolucionan a cadenas que limitan la libertad. Abogo por la pureza y sencillez de la naturaleza. Tengo que admitir que mi forma de vivir es sencilla y austera. Vivo respetando mis propias reglas. Creo rotundamente en que debemos volver a nuestro estado salvaje para recuperar la bondad que hemos perdido, y solo se debe satisfacer las necesidades básicas. Con esto olvidaremos lo que es desaliento o suicidio y exaltaremos el sentido de la piedad. Mi pregunta es, ¿cuál es el estado natural del hombre? ¿En dónde era libre? ¿Y cómo había sido arrancado por la civilización? El hombre, en su estado natural, es bueno, y que, sin embargo, es la propia civilización la que se encarga de corromperlo. ¿En qué difieren el hombre y los animales? En libertad y espiritualidad. La física explica los sentidos y la formación de ideas es la actividad de autoperfeccionamiento. La sociedad política nace a partir de un pacto entre los hombres, entre los cuales se establece un gobierno que está obligado a seguir ciertas leyes. Trabajamos mejor en equipo y organizaciones. Se origina la propiedad privada con querer marcar territorio. Desaparece la igualdad que existía del hombre e inicia la competencia y la esclavitud. Por voluntad general, se entiende que el consenso que se logra a partir del juicio razonado de los ciudadanos es la orientación natural que tienen los hombres al bien. Pienso que en la democracia no existen los parlamentos y asambleas, sino que sobresalga la soberanía.
En cuanto a educación, digo que hay que asignar a los niños más libertad y menos imperio, dejarlos hacer más por los mismos y exigir menos a los demás. Con ello se generan actitudes positivas. En un proceso natural, desenvolvimiento del ser, una expansión de las fuerzas naturales para alcanzar el desarrollo personal. La formación humana es una preocupación social. En la sociedad está el origen de todos los males, y por medio de la educación está la solución. ¿Qué más les puedo decir? Crean firmemente que somos buenos, pero la sociedad es culpable de nuestras penas. Ya hablé de movimientos donde se considera al hombre el centro del universo, creado a imagen de Dios y la luz de la razón, siendo esta del paso el único fundamento del conocimiento. Pero, ¿dónde o cuándo tienen lugar las ideas del principio del ser y del conocer? En el idealismo, aquí se exaltan los valores de lo irracional, del sentimiento y de la tradición. ¿Sabes que la realidad no es comprensible en sí misma? Esto es porque el conocimiento del hombre es construido a partir de los propios pensamientos. Pero bueno, estos son solo cosas que pienso, más si idealiza te interesa hacer, prestarme atención ahora es lo que podrías hacer. Me presento, soy Federico Hegel, y se me asocia directamente con ese tipo de filosofías. Nací en Alemania en 1770, estudié a los clásicos griegos y latinos. Mi padre deseaba que sea pastor protestante, así que ingresé a un seminario. Al morir mi padre me dejó una herencia, tanto dinero que me permití dejar el trabajo e invertir en mis estudios. Sin deseos de presumir, pero soy el último de los grandes metafísicos, haciendo grandes contribuciones en la filosofía de la historia, estética y ética social. Explico en la historia la razón y libertad, dos categorías clave. Tengo 4 hijos, siendo el primero ilegítimo. En mi obra, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, están concentrados mis pensamientos filosóficos, por si quieren darle una leída. Entre mis postulados desarrollé el método dialéctico. Con ello quise expresar y comprender la situación del mundo, dar respuesta a la multiplicidad del mundo, y lo cual considero tiene 3 momentos esenciales: tesis, antitesis y síntesis. Les hablaré de la filosofía del espíritu. Considero que hay 2 tipos, subjetivo y objetivo. El primero es de carácter concreto. Es el alma, aquella forma del ser participante de los hechos naturales, influida por relaciones biológicas de supervivencia. Su medio es la sensación. Si se adquiere mayor conciencia, aumentará el grado de espiritualidad. Es la idea de identidad y conocimiento objetivo y universal. Considero posible la evolución interna del espíritu subjetivo libre, plenamente desarrollado en sociedad. El espíritu objetivo es la presencia de la sustancia en el terreno finito, formado por el derecho, moralidad y el Estado. El sentido de la moral en la familia es el espíritu sensible, y la más natural pero la menos espiritual. La sociedad civil, agrupación de personas que forman familia. El Estado siendo la sustancia social consciente de sí misma. La idea interviene en la historia y la determina. Nuestra historia es regulada por los planos de providencia. En el Estado el hombre renuncia a la libertad individual para otorgar el dominio objetivado de la razón. Universo, razón y voluntad de Dios determinan hechos históricos y la condición de ellos. El espíritu absoluto es la realidad máxima del hombre. El arte es el primer paso en este progreso. Esto es la aproximación de la conciencia humana a Dios y su realización y la evolución de lo material a lo espiritual. Tiene sus tipos. Las simbólicas es la arquitectura, las clásicas la escultura, las románticas la pintura, poesía y música. Las más espirituales son las románticas. La religión sobrepasa al arte, es ella el fin de todo arte. En fin, soy un filósofo que cree en la unidad del cambio y de los contrarios. La evolución es progreso real, espiritual e interno de la conciencia humana. Muy profundo lo que nos dice este filósofo idealista. Por último, tenemos el pragmatismo, lo cual busca las consecuencias prácticas del pensamiento. Pero si no sabes muy bien de ellos, William James nos hablará de eso. Me presento, soy William James y soy un filósofo y psicólogo estadounidense, nacido en 1842. Soy un pensador moderno norteamericano, apreciado y admirado. Mi familia fue inmigrante irlandés. Estuve en numerosas escuelas en 6 países distintos. Mis pensamientos son relacionados a la doctrina que yo mismo llamo empirismo radical. Me gustaba innovar y dar un sentido más correcto a la vieja tradición filosófica anglosajona. Desde el comienzo de mi vida filosófica me sentí cercano a la gran corriente del empirismo británico. Por eso varios filósofos aparecen en varios de mis escritos, ya que ellos fueron mis precursores y antecesores. Lo que intentaba buscar era corregir y mejorar las doctrinas empiristas a las que considero parcialmente incorrectas.
Yo llegué para ocupar un nuevo puesto singular dentro de la tradición filosófica. Para ello es importante situar el pragmatismo en su punto histórico y entender esta filosofía como un intento de reconciliar las dos grandes tendencias de la filosofía moderna, el empirismo y el racionalismo. Yo buscaba que para esta corriente lo meritorio está precisamente en mirar por encima de ambas posturas y lanzar una nueva propuesta que las incorpore en algo más satisfactorio y perfeccionado. Prefería expresar el principio de Peirce diciendo que el significado efectivo de cualquier proposición filosófica puede ser traducido en alguna consecuencia particular en nuestra futura experiencia práctica, sea activa o pasiva. La cuestión reside más bien en el hecho de que la experiencia sea particular que en el hecho de que sea activa. Tuve que enfrentarme a la dicotomía entre espiritualismo y materialismo. Este problema aparece citado en mi artículo titulado El método pragmático. Pero ahora, en vez de fundarnos en principios, superaba esta estancada moda intelectualista, se aplica el método de pragmatismo a la situación. Así que me mantuve en el heliorismo, que es la creencia en que el sujeto puede influir en importancia significativa y en las doctrinas epistemológicas. También abordé lo relativo a la concepción del universo. Para mí el universo es abierto y plural, lo que nos lleva al pluralismo, es decir, que acepto todas las doctrinas o posturas filosóficas.